Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según les corresponda. Soy Hugo Ramón Zamorano Sánchez, creador del canal que lleva mi nombre en YouTube. Tengo dos canales más que están destinados a libros de otro tipo y a cuestiones de otro tipo. Irán teniendo contenido conforme vaya terminando el que tengo que poner en YouTube, que es bastante grande. Ahora, también tengo un canal en OnlyFans, donde pondré este material y otro material que por circunstancias X, Y o Z no se pueden poner en YouTube, no tengo idea por qué. Los que quieran ayudarme en este apostolado y dar un pequeño donativo, que les quede claro que yo no gano de los anuncios. Gano si ustedes se suscriben por ayudarme a una membresía. Los que quieran ver estos videos tendrán que suscribirse a la membresía de mis explicaciones. Y también en la cabecera del canal, en la primera página, viene una parte para que puedan dar un pequeño donativo en PayPal si así lo quieren. También pueden ver el audio de todo este material en podcasts. Están en Anchor, que en inglés significa ancla. Es decir, Anchor es en inglés y ancla es en español. Y se escribe Anchor en español. Pueden verlo. Es un podcast centralizado de Spotify que centraliza los podcasts en los principales podcasts a través de internet, como por ejemplo iHeart, Apple, Google, entre otros. Ahí pueden escuchar gran parte del audio de este material también. Otros tal vez no, porque también ellos tienen mucha restricción. Pero donde sí no habrá restricción es en OnlyFans. Ellos no tienen restricción. Sabemos que son una red social destinada a que pongas lo que libremente te dé tu gana. Aunque ya se ha popularizado el hecho de que es porno, pero se puede poner lo que uno quiera, porque no tiene limitación. Ahí es donde voy a poner la mayoría del material. Entonces, recuerden que pueden escribirme a mi correo en el apartado de acerca de en el canal, en la parte de correo, viene mi correo. No me manden spam. Se los digo por si tienen preguntas o quieren cooperar con algún libro o quieren enviarme un libro, porque hay personas que a veces les interesa un libro, lo leen, les deja algo significativo y me lo mandan a mi dirección postal para que yo lo haga, o me mandan el PDF para que yo lo haga. Pueden hacerlo, o pueden ustedes también hacer uno y me lo mandan y yo lo subo después de evaluarlo. Eso es importante que lo sepan. La tarea es difundir la palabra de Dios. Los que no puedan ayudar económicamente, difundan la palabra de Dios, difundan el canal, denlo a conocer, cumplan los mandamientos y prediquen con el ejemplo. Santa Hildegarda de Bingen, libro de las causas y remedios de las enfermedades. Traducido de la edición típica de Liber Cauce et Cure y anotado por José María Puyol y Pablo Kurt Retzlag. Hildegardiana, Madrid, a febrero de 2013. Señores, este libro lo escribió, como pueden ver, Santa Hildegarda de Bingen, y ahí vienen todos los remedios que ella solía usar mientras vivía. Era una muy buena médica para su tiempo y curandera. Así que vamos a leer este libro y se va a dividir en 528 capítulos que estipulan la manera en la que ella se dirigió a cada situación determinada que se trata o que ella trató durante el tiempo de su vida. Así que comenzamos. Este índice se divide en 1. La creación, 2. Secreciones internas, funcionamiento y disfunciones, procreación, hombres y mujeres, 3. Los remedios, 4. Más remedios y 5. Señas de vida y muerte y tipología humana. En esas 5 partes está dividido el libro, así que ahora vamos a comenzar con la primera parte, que sería Libro de las causas y remedios de las enfermedades, la creación y su influjo en el ser humano. Punto número 1. Así que comenzamos con esto porque sería el primer capítulo o versículo, como le quieran llamar, porque son capítulos algo cortos. Unos van a ser un poco más largos, pero son relativamente cortos, por eso pueden llamarles versículos, si quieren. Entonces, 1. La creación del mundo. Dios fue antes de la creación del mundo, es, y no tiene principio, y Él mismo fue, y es la luz, el esplendor y la vida. Así pues,
Cuando Dios quiso hacer el mundo, lo hizo de la nada, pero la materia del mundo estaba en su propia voluntad. 2. La materia. Pues cuando la voluntad de Dios se mostró para dedicarse a su tarea, al punto se produjo la materia del mundo, como un globo oscuro e informe, conforme a su voluntad y de la manera que Dios quiso. 3. La creación de los ángeles. Y sonó la palabra del Padre, hágase la luz. Y la luz se hizo, y los ángeles lucientes, y la luz sin lumbreras, que son los ángeles, se formó, porque dijo, hágase la luz. Pero cuando dijo, háganse las lumbreras, esta es la luz que vemos en el aire. 4. La caída de Lucifer. Lucifer, por su parte, vio un lugar vacío junto al Aquilón, que no servía para nada, y quiso colocar allí su lugar para ocuparse de más y mayores cosas que Dios, ignorando la voluntad de éste en la creación de las demás criaturas. No miró el rostro del Padre, ni supo de su fuerza, ni gustó su bondad, porque antes de percibir estas cosas intentó rebelarse contra Dios. En efecto, Dios aún no la había manifestado, sino que lo había mantenido oculto como hace el hombre fuerte y poderoso que esconde su fortaleza a los otros hombres, que la desconocen hasta el momento en que ve qué es lo que ellos piensan de él, y qué quieren, y qué piensan, o qué empiezan a hacer. Y cuando Lucifer con su voluntad perversa quiso alzarse hacia la nada, ya que nada era lo que quiso hacer, cayó en la nada, y no pudo sostenerse porque debajo de él no había fondo, pues no tuvo cima sobre sí, ni fundamento por debajo que pudiese sostenerlo para no precipitarse. Y cuando se extendió hacia la nada, empezó a expandirse, y esta expansión produjo el mal. Y enseguida este mal ardió dentro de él sin claridad ni luz, porque envidiaba a Dios, como una rueda que, arrollándose y girando sobre sí, muestra dentro tinieblas ardientes. Así el mal se separó del bien, y el bien no tocó el mal, ni el mal el bien. Por su parte, Dios permaneció íntegro y Padre en su bondad, como un torno, porque su paternidad está llena de benevolencia, y de esta forma su paternidad es justísima y benignísima, y firmísima, y está establecida como patrón de la paternidad, como un torno. Ahora el torno está en alguna parte, y lleno de todo tipo de cosas. Porque si este torno no tuviese nada salvo un círculo exterior, estaría vacío. No podría suceder que algún extraño llegara por casualidad y quisiera trabajar en él. En efecto, dos artesanos no pueden desarrollar sus empeños en un solo torno. Oh ser humano, contempla al ser humano que aloja en sí el cielo, la tierra y otras creaciones, y es una forma que tiene dentro de sí todas las cosas. 5. Paternidad. La paternidad es como el círculo del torno. La paternidad es la plenitud del torno. La deidad está en él y todo existe a partir de él, y no hay creador sin él. Lucifer, por su parte, no forma un todo, sino que se dividió en su disparidad cuando quiso hacer lo que no debía. Cuando Dios hizo el mundo, tenía un acuerdo original sobre lo que quería que fuera el hombre. Creación del alma, número 6. Y cuando creó la luz, que era volátil y que podía volar por doquier por el espacio, tomó el acuerdo de dar a la vida espiritual, que es hálito de vida, un peso corporal, es decir, al ser una forma de barro de la tierra, que no volara ni soplara, y que por mera imposibilidad no pudiera elevarse, de modo que estuviera así ligada a la tierra para contemplar a Dios con más agudeza. Por ello, la antigua serpiente odió esta ligadura, ya que aunque el hombre era pesado en su cuerpo, podía sin embargo elevarse a Dios con su racionalidad. 7. Elementos y firmamento.
Dios hizo los elementos del mundo y estos elementos están en el hombre, y el hombre está trabajando por ellos. Y son el fuego, el aire, la tierra y el agua. Estos 4 elementos están intrincados y unidos entre sí, de suerte que ninguno puede separarse del otro, y así se contienen al mismo tiempo en lo que se llama firmamento. 8. El sol y las estrellas. En lo más alto el sol envía su esplendor y su fuego a través de los elementos. Alrededor del sol hay estrellas de mucha magnitud y claridad, que como montes se extienden por el firmamento hasta la tierra, por lo cual, cuanto más próximas están a la tierra, tanto más brillantes parecen. Pero alrededor del sol hay otras estrellas de menor magnitud y claridad que son como valles en comparación con las estrellas mencionadas antes, y por eso son menos visibles. 9. Tempestad. Cuando el calor es mayor y mayor es la efervescencia del fuego en el éter, el ardor produce a veces una repentina ebullición y una peligrosa inundación de aguas que precipita a la tierra, de donde surgen las tempestades y el romperse de las nubes. Como cuando una olla puesta a fuego intenso entra de repente en ebullición y resuma la espuma, estas tempestades muy frecuentemente ocurren por juicio de Dios a causa de males pasados o a causa de males perpetrados por los hombres, o para manifestar futuros peligros de guerras, de hambre o de muerte repentina, porque todas nuestras obras tocan los elementos y por eso se agitan, porque nuestras obras también se desarrollan con los elementos. Cuando hay menos calor y el fuego en el éter arde menos, se produce menos ebullición, inundación de aguas, como le ocurre también a alguna olla que produce poca ebullición y emite menos espuma. Cuando el aire está templado por el fuego y el agua produce una temperatura suave como una olla puesta al fuego lento que calienta suavemente. Cuando el sol asciende, de forma que su fuego arde con fuerza en lo alto del cielo, entonces el aire está seco y árido por el ardor del sol, y el propio fuego del sol toca el fuego del trueno. Número 10. El trueno. En el trueno hay un fuego de justicia, frío y hedor. Pero cuando el fuego del sol toca el del trueno, éste se estremece un poco y produce algunos relámpagos de poca intensidad. 11. El rayo. El relámpago murmura suavemente y entonces se detiene, como el hombre que, una vez movido a la ira, no la lleva a término, sino que la refrena y la controla. A veces el fuego del trueno se estremece por el excesivo ardor del sol que lo lleva a gran conmoción, de suerte que lanza violentos y peligrosos rayos y exalta con fuerza su voz, como el hombre que, movido fuertemente por la ira, lleva a cabo acciones peligrosas. También en ocasiones el fuego superior del trueno, tocado por el fuego del sol, hace que el frío que hay en el trueno se reúna en un solo lugar de la misma manera que el agua se congela en una gota, y aquel frío lleva granizo a las nubes, y las nubes lo reciben, lo dispersan y lo lanzan hacia la tierra. Número 12. Granizo. El granizo es pues como el ojo del trueno, pero cuando el sol desciende en invierno, no transmite su fuego en lo alto del cielo y arde más intensamente debajo de la tierra que sobre ella, y entonces no hay tanto ardor en lo alto del cielo. 13. Nieve. Y así las aguas que están en las partes superiores a causa del frío se esparcen como si fueran polvo y producen la nieve. 14. Lluvia. Después, cuando las aguas están templadas gracias al calor, producen la lluvia, y cuando el sol no muestra frío ni excesivo calor, emite una lluvia suave, como el hombre que está feliz y derrama lágrimas de felicidad. 15. Vientos. 4 vientos cardinales se juntan al firmamento debajo del sol y encima del sol, y lo contienen como contienen a todo el orbe,
naturalmente, desde la parte inferior del firmamento hasta la parte superior, y lo circundan como con un palio. El viento oriental abraza el aire y esparce un rocío suavísimo sobre las tierras secas. El viento occidental se mezcla con las nubes fluyentes para sostener las aguas y que no se precipiten. El viento austral tiene a su cargo el fuego y lo controla para que no lo incendie todo. Por su parte, el viento septentrional contiene las tinieblas exteriores para que no excedan lo suyo. Estos 4 vientos son alas del poder de Dios que cuando se mueven a la vez mezclarán todos los elementos y se dividirán y golpearán el mar y secarán todas las aguas. 16. Día del juicio. Ahora los vientos están encerrados bajo llave de la majestad de Dios, mientras los elementos mantengan su moderación y no supondrán así peligro alguno para el hombre, salvo al fin de los tiempos, porque entonces todo será purificado, y después los vientos traerán su canto en armonía. No hay ninguna criatura que consista en una sola propiedad sin tener más. 17. Nada. La nada no tiene cualidad alguna en que basarse y por eso no es nada. Por lo cual, también las otras criaturas que por propia voluntad se unen a la nada, pierden sus cualidades y se convierten en nada. Sin embargo, señores, aquí quiero yo hacerles una aclaración pequeña. Aquí dice claramente, la nada no tiene cualidad alguna en que basarse y por eso no es nada. Eso contradice directamente lo que es la nada, porque la nada sí es algo, y aquí les doy una enseñanza. La nada no tiene cualidad de creación, pero es creación en sí misma. Cuando digo que no tiene cualidad de creación es porque el efecto y la causa para la cual fue hecha es precisamente para que no hubiera cualidad intrínseca en ella, más que los solos cimientos, para que la sabiduría, que de hecho ya la sostiene, creara en ella toda la creación que tendría todo fundamento. El fundamento en sí mismo es la nada, y lo que sostiene a la nada es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Pero la nada, si es algo, es una creación sobre la cual Dios crea aquello que tiene fundamento, esencia, materia, profundidad, volumen, estancia y ser, haber y poder. La nada es, pero su esencia precisamente es tener vacuidad para que todo pueda ser llenado, pero debe existir un lienzo sobre el cual puedan hacerse las cosas y ese lienzo es la nada. Por consiguiente deben recordar que esto fue escrito en los años de Santa Hildegarda de Bingen, y puede ser que aunque Dios le dio mucho conocimiento, mucho de lo que van a ver aquí puede no aplicarse porque la tecnología y la ciencia actuales ya trascienden por mucho el conocimiento que ella pueda mostrar. Pero eso no significa que no sea útil. Sí es útil porque su conocimiento se basa en lo que Dios ha dado y en el conocimiento que ella fue adquiriendo. Pero en cuanto al hecho de la nada sí es algo, es la creación sobre la cual por voluntad de Dios se fundamenta todo, y ella está fundamentada en la sabiduría, como todo lo demás, porque en principio la sabiduría lo fundamenta todo. Firmamento y vientos. El firmamento contiene el fuego, el sol, la luna, las estrellas y los vientos, y a través de ellos adquiere consistencia, y gracias a sus cualidades se refuerza para no disiparse. De la misma manera que el alma sujeta todo el cuerpo del hombre, así también los vientos contienen todo el firmamento para que no se deshaga, y son invisibles, como también el alma lo es, porque procede de un designio secreto de Dios. Y lo mismo que una casa no puede estar en pie sin sus piedras angulares o cimientos,
Así tampoco el firmamento, ni la tierra, ni el abismo, ni el mundo entero, con todos sus compuestos, existirían sin estos vientos, porque todo esto compuesto y está retenido por ellos. Toda la tierra se escindiría y se rompería si no existieran estos vientos, como también todo el hombre se desharía si no tuviera huesos. El viento principal de oriente retiene toda la región oriental, el viento principal de occidente, toda la región occidental, el viento principal austral, toda la región austral, y el viento principal septentrional, toda la región septentrional. 19. Vientos colaterales. Cada uno de estos vientos principales tiene otros dos vientos más débiles junto a sí, como dos brazos sobre los que a veces delegan parte de sus fuerzas. Estos vientos más débiles tienen la misma naturaleza que sus respectivos vientos principales, de modo que cada viento inferior imita a su viento principal, como si fuera su cabeza, aunque tiene mucha menos fuerza, pero tiene la misma vía que su viento principal, igual que las dos orejas tienen la misma vía de audición en la cabeza. Y cuando se mueven por orden divina, reciben el soplo y la fuerza de sus vientos principales, y entonces están en tal inquietud, y producen tantos y tan grandes fragores y colisiones de peligros, como cuando los malos humores producen en los hombres peligros de inquietud o los llevan a la enfermedad. Pero desde el comienzo del mundo los vientos principales nunca se han agitado con todas sus fuerzas, y no lo harán hasta el último día. Y cuando entonces muestren su fuerza y lancen plenamente su soplo, con su fuerza y colisión se separarán las nubes, y las partes superiores del firmamento se entremezclarán, deshaciéndose como se deshace el cuerpo del hombre, y todos sus miembros se vienen abajo cuando el alma se libera al salir del cuerpo. El viento oriental tiene dos alas, con las que atrae hacia sí a todo el orbe, de modo que una de las alas contiene el curso del sol desde las partes superiores hasta las inferiores, y la otra ala va al encuentro del sol, de modo que sea un obstáculo y no pase más allá. Y este viento humedece todo y hace germinar todas las semillas. El viento occidental posee una especie de boca para disipar todas las aguas y para esparcirlas, de modo que divide las aguas y las esparce en su lugar correspondiente, para que ninguna de las aguas suba sobre otra, sino que avance en su justa dirección, porque tiene potestad sobre el aire y porta las aguas. Este viento desea todas las zonas verdes y todo lo que está junto a él. Él deseca absolutamente todo lo que está junto a él y también las zonas verdes. El viento astral tiene una especie de vara de hierro con 3 ramos en su parte superior y es aguda en su parte inferior. Casi tiene la fuerza del acero y contiene el abismo y el firmamento. Pues de la misma manera que el acero supera y doma todos los objetos de bronce, y el corazón conforta al hombre, así también la fuerza de este viento contiene el firmamento y las profundidades de la región meridional para que no se desmorone. Tiene por encima 3 tipos de fuerzas, casi como 3 ramas. Con una templa el calor del sol en oriente, con otra disminuye el ardor del sol en la zona meridional, y con la tercera enfría el calor en occidente, de modo que no exceda los límites con sus rayos. Por otro lado, el báculo es agudo en su parte inferior, porque su fuerza está fija en el abismo, para que el frío y la humedad no asciendan más de lo debido del abismo. Este viento hace que todo madure, de modo que acelera el crecimiento de las hojas y de los bosques. La germinación de las semillas, las mieses, los frutos y la maduración del vino y los restantes frutos de la tierra. Por su parte, el viento septentrional tiene 4 columnas que contienen todo el firmamento y todo el abismo, y cuando atrae estas columnas hacia arriba, el firmamento se mezcla con el abismo. Estas 4 columnas tienen 4 elementos que se aglutinan y mezclan en esa zona septentrional y que están, por así decirlo, fijos a las columnas para que no se caigan.
el último día, cuando este viento mueva con fuerza sus columnas, el firmamento se doblará como se pliegan las páginas de los libros. Por lo demás, este viento es gélido, atrae frío y con su gelidez todo lo sujeta, y al mismo tiempo lo retiene para que no se deshaga. Como pueden notar, estimados escuchantes, están viendo exactamente lo que ella creía en el tiempo en el que ella vivía. Así que por favor, no prejuzguen este tipo de conocimiento, porque recuerden el tiempo en que vivía San Hildegarda de Bingen. Este libro ha sido puesto para ustedes para que puedan notar el conocimiento que tenía a pesar de los años en los que vivía. Pero conociendo esto, no prejuzguen su conocimiento. 20. El Sol. El Sol, como se ha dicho antes, está colocado en la punta del cielo, y casi en medio del firmamento. Es de fuego y de aire, y contiene con su fuego todo el apoyo y los cimientos del firmamento, y con el aire contiene los astros, las estrellas y las nubes, para que no caigan y se separen, del mismo modo que la tierra sustenta todas las criaturas que sobre ella existen. También el sol fortalece el éter, y en efecto, cuando el sol está fijo en lo alto del firmamento, su fuego se encuentra con el éter, y le sirve como un esclavo. El sol robustece todo el firmamento, y esparce por toda la tierra su esplendor, con el que la tierra produce el verdor y las flores. Entonces los días son largos, porque el sol corre en lo alto del firmamento, y es verano. Cuando el sol desciende hacia la tierra, el frío de la tierra sube a su encuentro desde el agua, y seca todo lo verde. Y puesto que el sol se ha inclinado hasta la tierra, los días son breves, y es invierno. Además, el calor del sol en invierno es mayor debajo de la tierra que encima de la tierra, pues si entonces hiciera tanto frío debajo de la tierra como encima de la tierra, o si en verano hiciera tanto calor debajo de la tierra como encima de la tierra, toda la tierra se desharía por exceso de calor. ¿Cuándo va a llegar el invierno del agua? Así también entonces asciende una tempestad, y la luz del sol se oscurece, por lo que los días serán oscuros. Cuando se acerca el verano, los temporales caen debajo de la tierra, y por lo que los días a menudo son bellos y felices, y porque se acerca el verano. El sol permanece íntegro y entero en su recorrido, y no desfallece y proyecta su luz hacia la luna cuando ésta se acerca a él, como el macho introduce así su semilla en la hembra. Como podrán ustedes notar, estimados escuchantes, este libro va a ser divertido, porque realmente nos enseña cómo esta persona veía que la creación estaba hecha. Si le hubiera Dios permitido vivir a la actualidad, tal vez no podría entender cómo la gravedad y la física mantiene todo unido, y no entendería eso, pero para ese tiempo en el que se escribió este libro, ese entendimiento es y no es aceptable. Es como cuando en los tiempos de Cristóbal Colón y en los tiempos más anteriores se creía, por ejemplo, con Copérnico, que la Tierra era plana. Número 21. La Luna. La Luna es de fuego y de aire, tenue, y está fija en el aire, y en él tiene su habitáculo, y el aire se asienta gracias a ella. Después de que desaparece, va a colocarse bajo el sol, y desde éste se extiende una circunferencia que arrastra a la luna hasta el sol, como el imán atrae al hierro. El sol la enciende, pero el resto de planetas y estrellas y el aire y las demás lumbreras que están cerca de la luna arden junto a ella, y también la ayudan a que se encienda. Y después de que está encendida, crece lentamente hasta su plenitud, como una pira o una casa incendiada que empieza a arder poco a poco, hasta que se incendia por completo. Pues mientras la luna completa su crecimiento,
el sol sustenta las partes superiores del firmamento y no lo deja en ningún lugar. El sol lleva consigo el día, porque la parte superior del firmamento es lúcida, y la luna lleva la noche porque la tierra está en tinieblas. Pero después que se completa la luna, igual que le sucede así a la mujer embarazada, emite su luz y la lleva a las estrellas, que así brillan más. 22. El rocío. Entonces, a causa del mismo calor, las estrellas calientan el aire y lo adensan, y el aire calentado emite sobre la tierra su sudor, que es el rocío, y la fecunda, por lo cual la tierra genera sus frutos cuando se le ha derramado el rocío. Así, mientras la luna mengua porque pasa su luz a las estrellas, y mientras crece encendida por el sol hasta alcanzar su plenitud, las estrellas esparcen poco a poco la luz y el calor que recibieron de la luna para calentar y reconfortar el aire que derrama desde arriba su sudor para fecundar la tierra, de suerte que cuando la luna está llena de nuevo, las estrellas se han vaciado para recibir otra vez la luz y el calor. Y cuando la luna está vacía, las estrellas están llenas para confortar el aire y la tierra. Y cuando las estrellas desfallecen, la luna se completa de nuevo. 23. Purga del aire. Cuando las estrellas aparecen en la noche, a veces se ven como que vuelan en el aire, esferas de fuego, como saetas de fuego. Y es que las estrellas envían su calor al aire para confortarlo y que su calor fructifique. Por eso también puede verse y descubrirse a menudo que el aire se purga con el fuego y el calor de las estrellas, de suerte que a veces caen de él ciertas inmundicias, casi como heces. (24) Filamentos del aire. De la misma manera que el invierno y el verano se separan para que de ese modo se marche el verano y llegue el invierno, o como cuando se va el invierno y llega el verano, vuela en el aire cierta acumulación de una especie de blancura formada de hilos que cae en la tierra cuando el aire se purifica al chocar las dos estaciones que son el verano y el invierno, y encontrarse la una con la otra. 25. Eclipse. En ocasiones se ve un eclipse de la luna, que es que los elementos y las tempestades chocan entre sí, como si tuvieran un conflicto entre ellos. Pero la luna entonces no se extingue ni desaparece, sino que las tempestades la oscurecen durante un tiempo. Tanta es la fuerza de la luna, que supera esas tempestades y de nuevo emite su esplendor, porque la fuerza de la luna es mayor que la fuerza de esas tempestades. Número 26. 5 planetas. Hay también otros 5 planetas que tienen su luz a causa del fuego y del éter y que son fuerza y firmamento del firmamento. Sus recorridos en el firmamento tienen tanta altura como profundidad y brillan allí donde el sol no llega con sus rayos y donde casi no muestra el esplendor de su fuerza. Ahí donde están corren y sirven al círculo del sol y retienen la velocidad de éste y debilitan su fuego de modo que a causa de los planetas el sol no envía todo el ardor de su fuego como lo haría si no se lo impidiesen. De la misma manera que los 5 sentidos del hombre dominan su cuerpo y son su ornato, así también los 5 planetas contienen al sol y son su ornato. Número 27. Retraso del firmamento. El firmamento gira a su velocidad propia y el sol con el resto de planetas contra él y corre a su encuentro poco a poco, y él va retardando su velocidad porque si el sol, al retrasar el firmamento, no contuviese su velocidad, o si corriera con los restantes planetas a la misma velocidad que gira el firmamento, todo colisionaría, y el firmamento se destruiría por completo. Pues si el firmamento estuviera inmóvil y no girara, entonces el sol estaría sobre la tierra, sin noche a lo largo de casi todo el verano,
y estaría bajo la tierra sin día durante casi todo el invierno. Sin embargo, el firmamento gira mientras que se encuentra con el sol y el sol con el firmamento, y así se hace sólido y estable más rápidamente con el calor del sol, mientras que recorre el firmamento, así lo atraviesa con su fuego y lo esparce sobre él. Antes de la caída de Adán, el firmamento era inmóvil y no giraba, y comenzó a moverse y girar después de su caída, pero después del día final permanecerá estable, como lo fue en su primera creación, antes de la caída de Adán. Ahora también gira para tomar fuerza y consistencia a partir del sol también la luna y las estrellas, ya que si permaneciera inmóvil, al instante se disolvería y de hecho se derramaría. Por eso también, al girar, purifica los elementos. Y esa purga se convierte a veces en lo que son las nubes negras, que son llenas de agua y que vemos, como cuando se pone el agua en una olla junto al fuego, que al hervir por el calor, tira la espuma y se purga. Sonidos del firmamento. En su giro, el firmamento produce sonidos admirables que no podemos oír debido a su excesiva altitud y anchura, como el molino y el carro producen sus sonidos al moverse, pero el firmamento está a tanta altura, a tanta distancia de la tierra, para que los hombres y los animales de la tierra no mueran. En efecto, los hombres y los animales morirían a causa del fuego, los vientos, el agua y las nubes, si el firmamento estuviera cerca de ellos. Del mismo modo que el cuerpo y el alma existen a la vez y se fortalecen entre sí, así también existen el firmamento y los planetas y se ayudan mutuamente y se fortalecen. Igual que el alma vivifica el cuerpo y le da solidez, así el sol, la luna y los restantes planetas ayudan al firmamento con su fuego y lo fortalecen, pues el firmamento es como la cabeza del hombre, el sol, la luna y las estrellas como los ojos, el aire como el oído, los vientos como el olfato, el rocío como el gusto, los confines del mundo como los brazos y el tacto, y el resto de las criaturas que existen en el mundo son como el vientre del firmamento, y la tierra por su parte es como el corazón, porque de la misma manera que el corazón sustenta las partes inferiores y superiores del cuerpo, así también la tierra árida abarca las aguas que fluyen sobre ella, y es obstáculo para que las aguas que existen debajo de ella no surjan hacia el lado contrario. Caída de Lucifer y creación del firmamento. El abismo es como los pies o los pasos del hombre. Cuando el diablo, que había querido tener el poder y reinar, pero no pudo crear ni hacer criatura alguna, cayó del cielo, Dios creó al punto el firmamento, para que el diablo viera y entendiera cuántas cosas y de qué tipo podía Dios hacer y crear. También entonces puso en el firmamento el sol, la luna y las estrellas, para que el diablo supiera y advirtiera en ellas cuánta belleza y esplendor había perdido. Número 30. Las estrellas. Las estrellas no son todas del mismo tamaño ni del mismo brillo. Algunas son mayores, otras menores. Unas brillan más, otras brillan menos. El sol retiene el firmamento en su parte superior para que no ascienda hacia arriba más de lo debido, y por debajo lo retiene el aire de la tierra, que contiene la tierra y las nubes, de modo que no exceda su límite por debajo, y así está delimitado por encima y por debajo, para que no pueda exceder su recta configuración, ya que es de una extensión enorme. Número 31. Los 12 signos y los planetas. El firmamento está conducido en su curso por 7 planetas que le sirven y que exhiben en 12 signos como si fueran esclavos. Cuando el Sol llega al signo de Capricornio,
Los dos planetas que lo habían acompañado hasta el signo de Sagitario hacen casi una anuencia y vuelven arriba a su recorrido anterior y exhortan al Sol a seguir su anterior ascenso. Esto se llama el signo de Capricornio porque intenta ascender hacia arriba. Estos 12 signos no son nada en sus nombres, salvo porque los restantes 5 planetas, según su obligación, empujan al Sol cuando asciende en verano, o lo recogen en invierno, cuando desciende, y así les sirven. Cuando el Sol llega al signo de Capricornio, los otros 3 planetas avanzan bajo él, y poco a poco lo elevan hacia arriba hasta el signo de Acuario. Cuando el Sol empieza a elevarse en ese signo, calienta la profundidad de la Tierra y las aguas que están bajo ella. Y por eso las aguas que hay bajo la Tierra son más calientes en invierno que en verano. En este signo de Acuario, el planeta que siempre recibe su fuego del Sol, es decir, aquel que en el signo de Cáncer está bajo el Sol, y también otros planetas que llegan y avanzan hacia atrás y acompañan al Sol hasta el signo de Piscis. Cuando el Sol llega a este signo, se encuentra en medio de las aguas, por así decir, y los peces que se habían escondido antes del frío sienten su calor y se lanzan a la fecundación. El otro planeta que estaba a la derecha del Sol, en el signo de Cáncer, se encuentra aquí con el Sol y lo arrastra hacia arriba hasta el signo de Aries. Así, cuando el Sol llega al signo de Aries, se encuentran en él 2 planetas que estaban debajo y lo reciben y ascienden con él lentamente y van por delante como el carnero con sus cuernos. Pero cuando sube más alto, casi hasta el signo de Tauro, estos 2 planetas se quedan aquí y vienen otros 2 al encuentro del Sol, y son difíciles de ver, y raras veces se muestran, salvo que sean signo de algún suceso milagroso. Estos empujan al Sol con mucha potencia, como el toro que golpea fuerte con sus cuernos, y llevan al Sol hasta lo alto, del modo que cuando llega al signo de Géminis, uno de los planetas se coloca a un lado, y el otro al otro lado, separándose hasta que llegan a su máximo de altura. Entonces, cerca del signo de Cáncer, cuando el Sol debe regresar para descender, el planeta que va a su derecha lo adelanta un poco y encuentra al otro planeta que estaba bajo él, es decir, bajo el Sol. Y este planeta, sintiendo que el planeta se acerca, se mueve un poco hacia atrás, pero sigue siendo seguido por el otro planeta. Y de nuevo retrocede, y de nuevo es perseguido. Y así, durante un tiempo, moviéndose hacia adelante y hacia detrás. Avanzan como si fueran un cangrejo, hasta que llevan al Sol hasta su descenso, y el planeta, que estaba a la izquierda del Sol, se queda ahí, y estos 2 lo acompañan, sosteniéndolo en su descenso, para que no corra demasiado mientras baja. Y así lo conducen hasta el signo de Leo. Aquí los planetas que estaban en el signo de Aries se encuentran con el Sol murmurando por lo bajo, y el Sol, como si estuviera airado por la dificultad de su regreso, produce un gran calor, de suerte que suenan relámpagos y truenos, porque vuelve a su descenso con dificultad. Cuando llega al signo de Virgo, se encuentra con los 2 planetas que le habían ido al encuentro en el signo de Tauro. Entonces avanza con más ternura y suavidad, porque su calor y su crudeza se mitigan, mientras que la Tierra ya no produce ningún fruto, sino que casi disfruta de los que ya están maduros. Y estos 2 planetas avanzan con el Sol hasta el signo de Libra, donde la aridez y el verdor están como en una balanza, ya que la aridez se aproxima y el verdor se retira. Y aquí, cada uno de los planetas se coloca a cada lado del Sol, separándose como hicieron en el signo de Géminis, y conduciendo al Sol hasta el signo de Escorpio. Ahí se queda uno de los 2, pero se encuentra con el Sol otro planeta, aquel que estaba por debajo en el signo de Cáncer.
y también el planeta que se encontró aquí con él, y que avanzaba hacia adelante y hacia atrás, permanece todavía con el Sol, y así se mueven los dos con él. En el signo de Escorpio, todos los reptiles buscan los escondrijos en donde poder pasar el invierno. Los mencionados dos planetas avanzan con el Sol hasta el signo de Sagitario, y allí se quedan. En el signo de Sagitario, ningún planeta se desplaza con el Sol como antes se movían con él, sino que le permiten que avance por sí mismo con suavidad y cuidado, porque ya está en su descenso inferior como la barca que baja por el río y a veces se deja llevar suavemente tras levantar los remos y sin utilizarlos durante algún tiempo. Y ya que el Sol está descendiendo, su calor se nota sobre todo bajo la Tierra y en las aguas de las tierras remotas. Además, los dos planetas que acompañan al Sol hasta el signo de Sagitario se levantan entonces hacia las nubes, y con su ardor calientan el aire más de lo habitual, porque de no ser así, todo lo que existe en la Tierra perecería, y de esta manera están al servicio del Sol hasta el signo de Capricornio, donde los mismos planetas impulsan y ayudan al Sol para que ascienda hasta el recorrido anterior, como ya se explicó antes. El Sol, como el gorro del firmamento, está presente en todo el firmamento y es visible a la tierra y a las aguas, y distribuye su calor, pero no a todos del mismo modo. En efecto, es muy intenso en la mitad de la tierra, donde la tierra es muy fuerte a causa del Sol. Y todo en esta parte, tanto en los frutos como en los animales, es más fuerte que en las otras zonas. Así, cuando el Sol se esparce por tierras lejanas en el descenso hacia estas regiones, la tierra y los frutos de la tierra y los animales que están allí son más débiles que en el ecuador de la tierra, pues el vino necesita mucho calor y crece con calor, y es fuerte en la tierra donde hace mucho calor del Sol. El trigo también necesita el calor y el frío, y allí donde hay calor del Sol y también frío, abunda el trigo. Número 32. Diversidad de frutos. Hay unas tierras cálidas, otras frías y otras templadas, y según su temperatura así son los hombres, los animales y los frutos de la tierra, y aunque todos tengan el mismo origen, algunos sitios tienen más fuerza que en otros, y eso es según la fuerza del Sol. Número 33. Firmeza del firmamento. El firmamento está también delimitado por las estrellas para que no se expanda, como el hombre está sustentado por sus venas para que no se disloque a cabeza, tampoco para que se desmiembre. Del mismo modo que las venas recorren todo su cuerpo y lo hacen completamente, como lo dije antes, de pies a cabeza, así no se disloca. Y así también las estrellas recorren todo el firmamento, lo mismo que la sangre que se mueve en las venas, y que hace que las venas se muevan y suban y palpiten, y así también el fuego que resplandece en las estrellas y hace que se muevan y que emitan determinadas centellas y saltos y lanzamientos. Y así las estrellas comunes que hacen entre sí como revueltas según sean las obras de los hombres, pero los planetas no se mueven así siempre, de distinta manera, sino que lo hacen según reciben del Sol y de la Luna, y para que aparte designen los signos mayores. Desde el lugar en que está colocada una estrella, recorre hacia arriba todo el firmamento, de la misma manera que una vena que sube desde el pie hasta la cabeza del hombre. Las estrellas aportan calor y esplendor, y todo el firmamento, como las venas que atraviesan el hígado del hombre y le proporcionan sangre y calor. Y así están puestas por todo el firmamento, tanto en el que vemos de día como en el que distinguimos de noche. Las estrellas quedan tapadas por el mayor brillo del Sol que trae el día, de modo que no pueden verse de día, porque el resplandor del Sol es mayor que el suyo. Igual que cuando se nombran los príncipes, enmudecen los plebeyos,
pero cuando los príncipes retroceden, los plebeyos avanzan. En otro caso, las estrellas se verían tanto de día como de noche. Número 34. Significado de las estrellas. Muchas veces las estrellas muestran numerosos signos según los hombres se comporten en sus obras, pero estos signos no muestran el futuro ni los pensamientos de los hombres, sino solamente lo que el hombre hace con voluntad ostensible, de voz o de obra, porque el aire recibe esas sensaciones, y éste se lo transmite a las estrellas, que al punto muestran las obras de los hombres. Dios creó las estrellas al servicio de los hombres, para que les dieran luz y les sirvieran de ayuda, y por eso dan cuenta de sus acciones como el esclavo que hace patente la voluntad y la obra de su amo. Y lo mismo que el alma en el cuerpo del hombre primero luce y después se lanza al trabajo, así también las estrellas refulgen en el firmamento y muestran las obras de los hombres cuando el hombre ya está en proceso de ejecutarlas. 35. Signos de los planetas. Pero el Sol, la Luna y el resto de los planetas no siempre muestran las acciones de los hombres, sino rara vez, y cuando muestran algo se trata de un asunto de gran envergadura y de la cosa pública, pero el planeta mayor, al que le llaman el Ojo, y el que está más cercano por encima de la Luna, al que le llaman el Pobre, están colocados en lo profundo del firmamento, como dos clavos, y no son visibles a los hombres, salvo a veces, cuando las nubes son débiles, que aparece en las nubes un fulgor procedente de aquellos, cuando presagian que algo va a suceder. A veces se muestran algunos signos en el Sol. Esto ocurre porque estos dos planetas se acercan al Sol y producen esos signos en él cuando algún hecho milagroso va a producirse. Pero estos planetas no aparecerán del todo, ni se podrán tampoco ver por completo, sino antes del día del juicio. Entonces derramarán su mayor esplendor desde lo más alto hasta la tierra, y a través de ellos los hombres sabios entenderán que se acerca el día del juicio. El planeta al que le llaman la pupila, que está detrás del mayor, mostró y produjo el diluvio. Este planeta no se ve como una estrella, sino que dispara una especie de flechas y a veces tiene un brillo pálido como queriendo mostrar algo. El planeta que está detrás del segundo y que le llaman el rico, mostró que Cristo lucharía contra el diablo, pero ahora no se le ve como una estrella, sino que se le ve con un brillo en el cielo y da cuenta de milagros futuros. Cuando el sol muestra muerte o un cambio de color fuera de lo normal, presagia que algo importante va a ocurrir en el mundo. Número 36. La aurora. Que el sol tenga un color rojizo cuando surge por la mañana se debe al frío y a la humedad del aire, ya que la humedad y el frío que hay entonces infieren rojez en los ojos de los hombres. Del mismo modo por la tarde, cuando enrojece al atardecer, se debe al frío del aire, ya que el sol desciende hacia el océano. El lucero de la tarde al que le llaman el compañero es una especie de amigo íntimo y secreto del sol. Templa el cereal y el vino, y unas veces más, y otras veces menos. Después surge el planeta llamado el pobre y muestra sus señales, como se dijo antes, y produce escasez, incluso en la abundancia de la siembra de la tierra. Número 37. Significado de la luna. Cuando se producen algunos signos en la luna, también los hacen esos dos planetas colocados como clavos en la profundidad del firmamento, que cuando se acercan al sol muestran portentos y agitan la luna, incendiándola o cubriéndola. La luna recibe en sí el hedor de las brisas inútiles y el calor del aire puro y la estabilidad de la brisa útil, los peligros de las tempestades, el aire fuerte que trae todo el verdor, el aire que hace brotar los frutos y el aire que seca y que trae la escasez y que es en invierno. Y todo lo reúne en sí, como el hombre que se llena de vino un odre para guardarlo y beberlo después. Y todo esto lo guarda la luna en sí cuando crece y lo desecha cuando decrece.
Por eso algunos días son buenos y otros malos, unos útiles y otros inútiles, unos fuertes y otros débiles, unos feos, otros fértiles, otros secos y otros acaban con escasez de frutos. Y como la luna tiene estos cambios, así también la humedad del hombre tiene turnos y cambios en el dolor, en el trabajo, en la sabiduría, en la prosperidad. Las humedades del hombre no deben determinarse según el sol, porque el sol las templa, ya que permanece estable en un solo estado y no crece ni tampoco decrece. Tampoco han de evaluarse según las estrellas, porque éstas no obran por sí mismas, sino por la luna, ni tampoco según las estaciones del año, porque éstas se atemperan por la luna, ni tampoco según la brisa del aire, ni de la lluvia, o de la sequedad del invierno o el verano, porque estas cosas ocurren por la luna. En efecto, todo se regula según la luna, que es la madre de toda división temporal, y lo mismo que los hijos se cuentan a partir de la madre, así la división del tiempo se computa a partir de la luna. El aire y las estrellas a veces también reciben las obras de los hombres, y según ellas se expandan o se contraigan, así producen brisa según el juicio divino. Y cuando se levanta a esto, entonces la luna se mueve, y los días de la luna serán puros y claros o tempestuosos, según las obras de los hombres. Así la luna se ve oprimida por multitud de peligros y tempestades, lo mismo que una madre padece grandes peligros y penalidades en el parto de sus hijos. Por esto, la luna tiene épocas sanas e insanas, maduras e inmaduras, pues el hombre hiciera lo que hiciera, o hiciera como estaba dispuesto, pues entonces también todas las estaciones y las brisas serían iguales, y es decir, así en primavera como la pasada primavera, y en verano como el verano anterior, y así todo lo demás. Pero cuando el hombre se salta el temor y el amor de Dios con su desobediencia, todos los elementos y estaciones también se saltan sus propias normas. Lo mismo que los órganos del hombre, que cuando el hombre se excede, las vísceras lo siguen, y cuando las malas acciones del hombre transgreden la justicia, el sol y la luna se agravan y obnubilan. Y por este comportamiento producen tempestades, lluvias y sequías. Pues el estómago y la vejiga del hombre reciben todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Cuando estos dos órganos reciben comida y bebida en exceso, producen en todo el cuerpo tempestades de malos humores, y así también los elementos actúan en la medida que lo hace el hombre. El hombre planta su semilla en un clima templado de frío y calor, y ésta se convierte en fruto. ¿Y quién sería tan necio como para plantar su semilla en el excesivo calor del verano o en el frío del invierno? Pues sin duda la semilla perecería y no brotaría. Tiempo de procrear. Así a los hombres les ocurre que no tienen en cuenta el tiempo oportuno de su edad ni el tiempo de la luna. Quieren procrear siempre según su voluntad y por eso los que nacen padecen muchos dolores corporales. Sin embargo, por muy defectuoso que sea su cuerpo, Dios recoge por sí todos sus tesoros, y por eso el hombre debe de inspeccionar la época de madurez de su cuerpo y buscar las fases correctas de la luna con el mismo afán con el que ofrece sus oraciones puras, de suerte que procree su prole en el momento en que sus hijos no perezcan por sus defectos, y no le pase como a aquel hombre que es voraz y que se excede en la comida y que no busca el momento correcto para comer, sino que debe ser como el que asigna momentos adecuados a la comida sin caer en la voracidad. Así debe ser el hombre, y debe buscar el momento para la procreación. Que el hombre no se acerque a la mujer mientras ésta es una niña, sino cuando ya sea una jovencita, porque entonces está madura, y que antes que le salga la barba, no toque mujer, ya que cuando el hombre tiene barba, es cuando está maduro para producir su prole. Pues el hombre que es un voraz y libertino
se convierte a menudo en un leproso y retorcido. En cambio, el que es continente en la comida y en la bebida tendrá buena sangre y un cuerpo sano. Así también, quien satisface siempre su deseo en la libido y en lo superfluo de su cuerpo, cuando le llegue el momento de la procreación va a perder su semen, porque ya se lo gastó. Pero el que derrama correctamente su semen, le da lugar a una fértil descendencia. Número 39. Elementos. Los elementos beben cada una de las cualidades del hombre cuando el hombre los atrae hacia sí, ya que el hombre está con ellos y ellos con el hombre, y según esto, inunda así la sangre del hombre, por lo que también se ha escrito, el cielo y la tierra lloran por el hombre, puesto que las guerras sin tregua a menudo alteran los elementos por las acciones de los hombres, como un hombre que tuviera una red en la mano y que la moviera. Así el hombre sacude los elementos, porque los elementos emiten su brisa según las acciones de los hombres. 40. Efecto de la luna. Las fases de la luna nos dominan, la naturaleza del hombre, como si la luna fuera su dios, o como si el hombre la recibiera de ella algún poder sobre la naturaleza, o como si la luna aportara o arrebatara o constituyera algo en la naturaleza del hombre. Pero la luna está presente en el gusto aéreo de cada una de las acciones de su vida, y así la sangre y los humores que están en el hombre se mueven después del movimiento de la luna, es decir, que según la luna mueva el aire para producir buen tiempo o tempestad, y según la sangre y los humores inunden al hombre, la humedad del hombre se adapta en su comportamiento a esta naturaleza. Cuando las venas se hinchan de ira o violencia o desatino o descaro, o por banquetes, o por tristeza, o por enfermedad del cuerpo, o por cambio de suerte en la vorágine de las costumbres humanas, así también la humedad del hombre toma ese sabor, su naturaleza, como cada alimento cocinado retiene su sabor según el tipo de alimento. No obstante, como se ha dicho, el Espíritu Santo penetra toda la naturaleza del hombre, ya sea en los profetas, en los sabios, en los buenos y en los rectos, y atrayéndolos en toda buena elección es de así, como el sol con las tempestades, los traspasa y los ilustra, y el soplo de fuego del Espíritu Santo supera la naturaleza mudable del hombre, como está escrito. Todo lo que ha nacido de Dios vence el mundo. Y así no peca, y así como los alimentos viles toman mejor gusto gracias a las especias, y pierden así su mal sabor, así el fuego del Espíritu Santo hace mejor la vil naturaleza del hombre, que mostraba su concepción, y así le hace otro hombre en su naturaleza, porque se ata a lo celeste y supera lo terrenal, por lo que todas las cosas gozan en Dios tras burlar a la antigua serpiente. Por lo demás, como se dijo antes, el resto de las estrellas menores muestran las diferentes obras de los hombres comunes y menores. Cuando hay serenidad en las nubes, es de suerte que no hay movimiento de vientos, ni de tempestades, ni de lluvia en los aires y en las estrellas. Estas se muestran en su claridad. Si alguna nube cubre todas las estrellas sin que haya movimiento de aire, de modo que no puedan verse y permanece así toda la noche igual, incluso durante la segunda y la tercera noche en muestra de algún portento, y si esa nube solo tapa las estrellas en una parte donde no se puedan ver, y luego se aparta rápidamente y no presagia nada, aunque no haya ningún movimiento en el aire. Número 41. Los planetas por su naturaleza no significan nada. En virtud de la naturaleza de los planetas, estos indicios no se producen en ellos, ni en las estrellas, ni en las nubes, sino con el permiso, la voluntad y la decisión con que Dios haya querido demostrar a los hombres sus acciones. Como una moneda muestra la efigie de su dueño. Número 42. Propiedades del fuego. Así pues, cuando Dios creó el mundo, lo fortaleció
con 4 elementos, a saber, fuego, aire, agua y tierra, como antes ya se dijo. El fuego que está en lo alto del firmamento y en los elementos tiene 5 propiedades: ardor, gelidez, humedad, aire y movimiento. Del mismo modo que el hombre consta de 5 sentidos, el fuego arde, pero la gelidez le impide que su ardor se extienda por encima de lo debido. El agua le aporta humedad para encender su soplo, y se enciende con el aire, y el movimiento así también lo empuja para que luzca su llama. Número 43. Propiedades del aire. El aire tiene 4 propiedades: derramar el rocío, excitar todo verdor, exhalar el soplo que hace crecer las flores y extender el calor con el que todo madura. También el aire se dilata por las 4 partes del mundo. El aire es una exhalación que esparce humedad con el rocío a las plantas que germinan para que tomen fuerzas en su soplo. Él hace salir las flores y con su calor hace que todo madure. El aire que está cerca de la luna y las estrellas humedece los astros, así como el aire terrenal también humedece la tierra y le da la vida, y mueve los animales irracionales y sensibles según la naturaleza de estos, sin disminuir por esto. Pero cuando estos animales mueren, el aire vuelve a su estado anterior, pero sin aumentar, y permanece igual que fue antes. El aire terrenal que humedece la tierra hace que los árboles y las hierbas tomen fuerza y crezcan y se muevan. Cuando está en ellos, no se debilita ni crece cuando sale de ellos, tras haber sido cortados o arrancados, sino que permanece en el mismo estado en que se encontraba antes. 44. Propiedades del alma. El alma del hombre viene del cielo al hombre por obra de Dios, le da la vida y lo hace racional. Y cuando abandona al hombre, no muere, sino que se dirige a vivir eternamente los premios de la vida, o a padecer eternamente los tormentos de la muerte. Número 45. Las propiedades del agua. El agua tiene 15 propiedades: calor, aire, humedad, inundación, velocidad, fluidez. Le da savia a los troncos de los árboles, sabor a los árboles frutales, verdor a las plantas con su humedad, y moja todas las cosas también con su humedad. Sustenta a las aves, alimenta a los peces, aporta el calor necesario a las bestias, retiene a los reptiles con su espuma, y es el sustento de todo, del mismo modo que hay 10 mandamientos y 5 libros de Moisés en el Antiguo Testamento, todo lo cual Dios destinó para que fuera inteligencia para el espíritu. De una fuente viva manan aguas que pueden lavar todas las impurezas. El agua es lábil en toda criatura móvil, y de hecho, en el incendio de toda la fuerza vital de las criaturas inmóviles, mana el calor del aire húmedo, porque si no tuviera calor se endurecería, y esto lo haría a causa del frío, y fluye a causa del calor, y mana a causa de la humedad del aire. Si el agua no tuviera ese aire, no podría fluir. Es veloz por esas 3 propiedades: calor, humedad y aire. Y no hay nada que la resista cuando se ha desbocado. Proporciona savia a los troncos con su aire, y hace que sean flexibles. Con su cálida humedad le da sabor a los árboles frutales y a cada especie el suyo. Las plantas poseen el verdor a causa de la humedad que fluye del agua, y las piedras sudan por la misma humedad. Así la fuerza del agua lo abarca todo, para que no se debilite, porque su humedad exuda en todas las cosas. También sustenta a las aves acuáticas con su calor y a los peces que han nacido en ella, alimentándolos, ya que viven gracias al aire que contiene.
Las fieras que pueden permanecer en ellas se hacen más fuertes gracias a su calor, y los reptiles pueden respirar gracias al vapor del agua, y así pueden vivir. Y de este modo el agua que contiene y que sostiene, todo lo hace con su poder. Número 46. La materia y la vivificación de las criaturas. Cuando al principio sonó la palabra de Dios, el conjunto de las criaturas existía sin fuego y estaba frío. Y el Espíritu de Dios, que es fuego y vida, se desplazaba sobre las aguas. Este Espíritu inspiró a cada criatura la vida, según las especies, y las encendió, insuflándole su fuego, de modo que cada criatura tuviera vida y fuego, según su especie. El verdor es la fuerza vital, y es la obra de la palabra, pero no habría ningún verdor de no haberle contenido el calor y el fuego, y cada criatura se desolaría y dividiría, y perecería, desconsolada, si su espíritu no estuviera fortalecido con el fundamento de una vida ígnea. 47. Inestabilidad del agua. Del mismo modo que el Espíritu del Señor es fuego y vida, y le dio el ser y la vida a todas las criaturas, así el agua es lábil, porque congrega y retiene y fortalece a otras criaturas, y es resbaladiza y frágil. Vivifica muchas cosas, pero también mortifica a otras. También tiene en sí otras criaturas, que no pueden nadar sobre ella, porque caerían, y a éstas a veces las mortifica, pero en su recorrido el fluir es también viento y fuego. 48. Sol y sus aguas. Las aguas que casi están en medio del sol, por así decir, cuando el sol está en medio del firmamento, y es como su corazón, tienen gran potencia y recorrido, están espesas por el calor del sol y son fuertes por el aire, pero no se atenúan por el fluir con el ímpetu, porque no fluyen, sino que se agitan con el viento. El sol a veces atrae el fuego que está en las aguas, y la tempestad de los vientos a veces congrega las aguas en grandes olas, como la llama que incendia algo, y entonces el agua se eleva como el fuego y se yergue, y el agua sigue al fuego, y de este modo se alzan como colinas y montes. Después, cuando cesan y se calman, derraman su semilla, que es la sal hecha de fuego, y agua del mismo modo, así. Entonces, así como las plantas lanzan sus semillas cuando están maduras. Número 49. La sal. La sal está seca por el fuego, pero tiene el gusto de la humedad del agua. Número 50. Variedad de las aguas. Las corrientes que fluyen de las grandes aguas, es decir, del mar, y de las fuentes que surgen de estas corrientes, son saladas y tienen más fuego y más propiedades que las demás aguas, lo mismo que el corazón tiene más fuerza que el resto del cuerpo. Esto sucede porque los grandes ríos de los que emanan tienen más fuerza que el resto de los ríos, ya que fluyen sobre la arena sana puesta desde el principio, y no sobre la que crearon o levantaron con su curso. El agua es casi como el cuerpo líquido de la tierra, y la tierra casi como el corazón del agua, ya que el agua la empapa y la rodea, como el cuerpo también encierra así el corazón y lo protege. La tierra sustenta el agua, y lo mismo que el corazón sustenta el cuerpo. El agua del gran mar que rodea el mundo es casi como la frontera de las aguas que están sobre el firmamento, y el extremo de las que están bajo el firmamento, porque la parte más alta de las que están sobre el firmamento y la más lejana de las que están por debajo se unen a su vez, y a estas aguas se les oponen numerosas capas de firmamento,
que suenan entre sí como las hojas de los libros, de modo que contienen flujos diversos e inundaciones de aguas, y lo mismo que el alma contiene la razón, el entendimiento, la sabiduría y la sensibilidad, así también el firmamento contiene y sustenta los cuatro elementos según su naturaleza. Y estas aguas permanecen en su curso incesante, tal como las pusieron, y riegan su escudo, es decir, la tierra, mientras que derraman y esparcen agua. Así que a veces se esparcen sobre la tierra, y otras veces se alzan sobre ella, y de nuevo caen en forma de lluvia. Y de ese modo, agua, vientos y aire dan firmeza al escudo terrestre para que no se disuelva y no caiga. La arena del mar, que al principio estaba puesta a oriente, se ve tocada en ocasiones por los incansables soplos de la tierra, y por eso hay especias y otras medicinas en esta arena. Si el hombre pudiera tenerlas, no se vería afectado por ninguna enfermedad, porque si algunas piedras de esta arena llegaran a salir a la luz y el hombre pudiera tenerlas, huirían de él todas las enfermedades, las pestes y las impurezas. Pero el agua es allí tan extensa y profunda que esas piedras no se pueden poseer. Número 51. El flujo del mar. Puesto que en Oriente es grande la profundidad de la arena y de la costa, el mar no fluye porque es demasiado abundante y se extiende en exceso. Por el contrario, en Occidente y en el sur y en el norte, la profundidad de la arena y de la costa no es tanta, y por eso en esos lugares produce el mar inundaciones grandes y extensas, como se ha dicho antes, al agitarse por el fuego y las tempestades, precipitándose con ira, por lo cual arrastra muchas cosas sucias e inútiles y recoge todos los desechos de los hombres, ganado, aves y gusanos. Y por eso las corrientes, los ríos que desembocan en el mar, en estos lugares no son tan buenos como los de la mar oriental. Número 52. Diversidad de las aguas. Las fuentes y riachuelos del agua salada que emanan del agua de la región oriental y que surgen en diversas tierras son puras. Según el aire es su pureza, y son algo verdes. Cuando estas aguas corren sobre la arena, salpican y son saludables y útiles, y se pueden beber, y son buenas incluso para cocinar alimentos. Si alguien que está enfermo bebe con frecuencia en estas aguas, recuperará la salud porque le quitan el humo, el hedor y la podredumbre de los malos humores, como si fueran un buen ungüento. Por el contrario, si es que tiene buena salud y las bebe, pueden dañarlo ligeramente y causarle úlceras internas porque ellas no encuentran nada que purgar. Las aguas que no tienen sabor a sal de los ríos y de fuentes que surgen y que corren desde Oriente en la región oriental son puras y tienen un color claro, y cuando están algo frías. Cuando están frías, o ya sea también calientes, con moderación, son útiles para cocinar, para beber, para bañarse, para lavar, y en las manos son algo ásperas y fuertes. Las aguas saladas que fluyen desde el occidente son algo turbias como un remolino, y así se puede cocinar con ellas porque con el fuego se limpian algo al cocerlas. Son nocivas para beberlas sin hervir, puesto que traen la suciedad, la podredumbre y los restos de cadáveres que están en el mar occidental. Si por necesidad y escasez de otras aguas no puedes evitar usarlas, hay que hervirlas primero y beberlas después de enfriarlas. Los ríos y las fuentes naturales del agua no salada que emanan y que corren en Occidente, donde el sol se pone y pierde fuerza, tienen aguas claras y espesas, y no están completamente frías ni calientes, porque ahí el calor y el frío son defectuosos, y por eso son bastante inútiles para el uso de los hombres,
para beber, lavar y bañarse, porque no están cocidas por el sol, ni tampoco si es que a la necesidad le obliga. Al preparar lo necesario con esta agua, se debe conocer así, con fuego fuerte, y permitir que una vez que se le ha conocido y que se ha cocido, debe enfriarse. Debe hacerlo hasta que esté templada, y puede usarse para cocinar, porque se cuecen fuertemente todo junto con la comida. Las aguas saladas surgen del mar en la región del sur, ya sean ríos o fuentes. Son blanquecinas y no muy puras, y no valen para cocinar ni para beber porque son venenosas. Y es que unos gusanos pequeños y venenosísimos, y otros animales que también son algo ponzoñosos, se refugian en ellas por el calor del sol. Gracias al calor, habitan allí tan a gusto, lavándose en el agua y reposando en ella. Al tener una naturaleza salina, pueden soportar el calor, pero no pueden soportar el frío. Las aguas de los ríos y las fuentes naturales, que carecen del sabor de la sal y que nacen en la región sur, arden por el abundante calor. Si corrieran separadas de otras aguas, difícilmente se liberarían de su ardor porque han sido alcanzadas por los fuegos que no se extinguen y porque surgen de ellos. Valdrían para cocinar y otros usos porque hierven, ya que el fuego las ha alcanzado y las ha cocido, pero cuando llegan a los ríos de agua fría y se mezclan con ella, corriendo al mismo tiempo con el oleaje, se revuelven, así producen abundante espuma y crean un color plateado, y son útiles para cocinar, para beber, para lavar y para bañarse, porque están libres de inmundicias y de acidez, como el agua que se purga en la olla por el color del fuego, y sin embargo, vuelven así grasas las carnes de los hombres y ennegrecen su color. Las aguas señaladas que nacen y fluyen junto a Oriente desde la región septentrional son nocivas y producen fácilmente enfermedades a los hombres y al ganado, porque la calidad de la sal allí no es saludable, porque en aquella región existe una alternancia de frío y de calor, y por eso no sirven para comer ni para beber, y apenas pueden tomarse para otros usos. Otras aguas que no son saladas, que fluyen del norte junto a Oriente, son frías y útiles, ya que están ligeramente tocadas por el aire que sopla de Oriente, y que es sano porque es templado, ni muy frío ni muy caliente. Este aire sopla entre los montes que fueron colocados allí desde el principio, y casi es como una pluma que llega de la tierra, y así llega de la tierra de los vientos, porque también es más saludable, más beneficioso que otros aires. Y de las aguas, aquí nacen y surgen pequeños ríos y fuentes que son en apariencia puros, pero son algunos turbios y el sabor de su agua es distinto, por lo que a veces saben a vino o tienen otro sabor. Esta agua en ocasiones inhibe la hidropesia y refrena la parálisis, si la beben quienes padecen estos males. Ya que la naturaleza de esta agua es capaz de resistir la naturaleza de otras, incluso del agua pura, también superan y prevalecen sobre otras aguas que fluyen junto a ellas por la penetrante de su naturaleza. Sin embargo, no son útiles para beber o para comer o para bañarse, ni para lavar, porque rebajan el resto de las aguas. Las aguas señaladas que surgen y fluyen en el centro de la zona septentrional son útiles tanto para los hombres como para el ganado, para beber, comer y para otros usos de los hombres, porque se encuentran en un aire templado que no es demasiado caliente ni demasiado frío, y cuando son bebidas, purgan al hombre por dentro de los malos humores. Los ríos y las fuentes vivas y no saladas que surgen de fuentes no saladas y que fluyen hacia el centro de esta región septentrional son puras y tienen un color cristalino mezclado con un color ferruginoso.
son muy fríos y útiles para estas aguas. No son inmundas o pestilentes o venenosas, porque los cambios del sol no les afectan directamente. Animales son buenos para comer, son buenos para beber, son buenos para bañarse, son buenos para lavar y además son útiles para hacer algunas medicinas. Por su parte, las aguas saladas de las fuentes y los ríos que llegan desde la esquina septentrional en la parte occidental están algo ennegrecidas, es decir, que son oscuras y no son muy puras y no sirven para comer ni beber porque son mortíferas. En la parte septentrional junto a occidente yacen gusanos grandes y muy dañinos que el hombre no puede ver ni tocar sin morir. Estos gusanos se reúnen allí, bebiendo y a veces vomitando. Esta agua, que es su alimento, es por ello que estas aguas sí son peligrosas, porque tienen frío y tienen calor, pero es también por esto que habitan aquí estos gusanos, porque ellos son fríos, pero pueden soportar el frío, aunque no pueden soportar ningún tipo de calor. Las aguas que son saladas y que vienen de la parte septentrional junto a occidente son puras y de un color blanquecino, y esto es blancuzco, y no sirven tampoco para comer ni beber, ni para otros usos de los hombres, ni tampoco del ganado, porque apenas pueden digerirse. Y los hombres se hinchan con ellas porque son venenosas y ulceran los órganos internos. Las personas enfermas se debilitan aún más con ellas. Los sanos apenas y sí pueden digerirlas. La naturaleza de las aguas en la parte septentrional tiene más diversidad y multiplicidad que en la parte oriental o austral o occidental, porque las aguas de estas zonas están completamente mezcladas y templadas por el calor del sol, lo que no ocurre en la parte septentrional porque no llega a estas zonas. Las aguas del pantano en cualquier zona de la tierra que esté son venenosas, casi todas, puesto que contienen humedad nociva de la tierra y de la espuma venenosa de los gusanos, y son muy malas para beber y sirven mal para otros usos, salvo para lavar si fuera necesario. Quien quiera beberlas, a falta de otras aguas, primero debe hervirlas, debe dejar enfriarlas y después debe beberlas. El pan, los alimentos y la cerveza que se cocinan con esta agua se pueden tomar, porque están purgados con el fuego. Las aguas de pozos y de fuentes que fluyen desde los pantanos son algo mejores que las del propio pantano porque se limpian de ciertas inmundicias. Esas aguas se pueden soportar, pero tampoco son ni muy provechosas ni muy buenas. Todas las aguas que son nocivas en su origen, cuando nacen, se vuelven tanto más salubres, y cuanto más lejos, así corren, ya que en su prolongado recorrido pierden todo aquello que era venenoso y nocivo, y continúan, y así continuando, contienen sus continuas vueltas. Ellas desechan y purgan. El agua de los pozos han sido excavados en la tierra muy profundamente. Al estar quieta y no tener movimiento fluido es mejor y más suave para comer y beber, y de más usos que el agua de las fuentes corrientes que fluyen. En comparación, entonces, con una fuente de agua corriente que es como un suave ungüento, ya que como no fluye se templa continuamente, entonces debe tenerse la suavidad del aire. Así pues, el agua que sale de las fuentes es áspera y con su aspereza resiste los alimentos, de modo que apenas pueden ablandarse y cocinarse en el fuego. Pero al estar purgada y limpia tiene poca espuma, por eso limpia menos los alimentos y los alimentos se limpian menos con ella que con otras aguas. En efecto, el agua de los manantiales es más ligera y pura que el agua de los ríos, porque se limpia con la tierra, con la arena y con las piedras, cuando mana y fluye, y así se hace pura. Y es beneficiosa para beber porque está limpia, y también es áspera, y se le asocia un poco con el vino por su fuerza, pero no sirve para comer ni para lavarse los ojos por su dureza.
Las aguas de los ríos que fluyen sobre la tierra son densas porque están entremezcladas con el sol y el aire. Son algo espumosas y no son saludables para beber porque se mezclan con las distintas cualidades del aire y de los elementos y por tanto se infectan con humo o vamos a decir vapor y nieblas que descienden de algunos montes que son inestables y a veces también con aire contaminado por penas. Por eso son malas para beber y perjudican a los hombres, salvo que se hiervan primero para purgarse de la mala espuma y se las deje enfriar para beberlas en caso de necesidad. Por necesidad también sirven para cocinar alimentos, porque en la cocción se purgan y entonces se vuelven más finas y saben mejor. A veces un humor nocivo y una niebla peligrosa que desciendan de los montes inestables, así como un aire contaminado y tóxico que ha tocado ciertas penas, infectan los elementos y se mezclan con las aguas de los ríos, los pozos y los manantiales. La consecuencia es que aparece en ellos un veneno pésimo, que es casi una peste mortífera. Si los hombres o el resto de los animales beben, entonces esta agua les va a causar la muerte y les deformará los miembros o los debilitará. Por eso no hay que beberlas si no están cocidas, porque la espuma de la cocción les saca su veneno. Si la necesidad obliga a alguien a beber estas aguas, porque no tiene a la mano otras, que las cueza primero y que las deje enfriar y luego las beba, porque raro será que no haya en ellas algún peligro o por el aire o también procedente de las aves, porque las aves también se lavan, o si no por el mal mortífero de los cadáveres que arrastran. Y por eso es necesario que no se utilicen para nada con un ser humano, sin antes haber sido cocidas. Cuando los ríos son pequeños y claros y puros y proceden de una especie de venas de otras aguas que se purgan de sus emanaciones mientras fluyen y que son buenas y útiles para todo, así todo el uso, ya sea de personas o animales. Las aguas de lluvia son ásperas y sacan a los hombres enfermos los hedores, los malos humores y las partes putrefactas, pero perjudican un poco a los sanos porque no encuentran en ellos nada que purgar. Cuando estas aguas se abalanzan en cisternas, suavizan y son buenas para sanos y enfermos. Pero las aguas que surgen y fluyen de los manantiales son mucho mejores. Cuando el sol retira su calor, las aguas están frías al máximo y emiten su espuma, es decir, nieve que cubre la tierra, enriqueciendo y perseverando su verdor. Y eso no perjudica los frutos de la tierra. El agua de la nieve es inútil para el uso del hombre y es también ligera y sucia. Y si alguien la bebe, frecuentísimamente le van a salir úlceras y eczemas, y sus órganos internos se van a llenar de livor. Gracias a su fuerza, las aguas de la lluvia van secando a pellizcos el livor del estómago, pero también pueden ulcerar los órganos internos. Beber aguas de nieve no es suficiente para calmar la sed, porque son muy ligeras y se digieren muy rápido. Las aguas que de repente se derraman en cantidad es el romper las nubes, así como el granizo. Todo esto es peligroso, como lo son las aguas en las que se quitan hirviendo las cerdas de la piel, o de los cerdos, o de los crines, o de otros animales, y así se toman en la comida, en la bebida. Y en efecto, si alguien bebiera agua de las nubes cuando éstas se desgarran, o del granizo, languidecería mucho tiempo y su carne comenzaría a resquebrajarse, de modo que también muchos morirían por ello. Número 53. Propiedades de la tierra. La tierra por naturaleza es fría y tiene 7 propiedades. No obstante, al estar compuesta de muchas partículas, es fría en verano y caliente en invierno, y así tiene verdor y aridez y produce lo que germina y sustenta a los animales, porque lleva de todo del mismo modo que Dios trabajó 6 días. Así también al séptimo descansó. Cuando Él sometió todo lo que había creado al beneficio del hombre, así la tierra en verano es fría por debajo,
porque el sol hace nacer los frutos con la fuerza de sus rayos. En invierno es caliente en su zona inferior, pues de otro modo se rompería a causa de una fría aridez. Y así como el calor en la tierra despliega su verdor y con el frío despliega su aridez, en el invierno el sol sobre la tierra es estéril y fija su calor bajo la tierra para que la tierra pueda germinar las distintas semillas y así, con calor y frío, la tierra hace nacer todas las semillas y también sustenta a los animales que se mueven y que comen para que no se hundan en ella, ya que se ha endurecido con el calor y con el frío y así soporta todo con fuerza. Dios dispuso la tierra de un modo que germinara en su tiempo oportuno y que dejara de hacerlo en el conveniente, de la misma manera en que la luna crece y decrece. Número 54. Germinación de los árboles, el trigo y el vino. Los árboles que se encuentran en la región oriental y se riegan con aguas orientales crecen bien y producen buen fruto en sus distintas variedades que tienen buen sabor, pero no duran mucho. Allí los cereales son pequeños y no suelen crecer mucho porque la tierra es algo húmeda. Para que la tierra pueda crear abundancia de cereales debe de estar algo seca, ya que el frío excesivo perjudica más el cereal que el calor, porque el cereal es bastante seco. Las viñas de Oriente producen mucho vino y de buena calidad. Las plantas de los jardines y otras plantas que en la parte oriental están regadas crecen junto a las aguas y corren de oriente y son fuertes. Tienen buen olor y sirven para la medicina. Como también son buenas para cocinar, pero rara vez crecen en ellas gusanos y se las comen. Rara vez, porque ellas están bien templadas en el frío y el calor. De lo que huyen son los gusanos los que huyen de esto, porque ellos mismos son una humedad hedionda, así como la oruga y los gusanos son similares, porque crecen de la espuma de aire. También crecen bien los árboles que están en la región occidental y que se riegan con aguas occidentales, pero sus frutos son algo nocivos porque crecen junto a la tierra y tocan su humedad. El fruto que nace en lo alto de los árboles no es nocivo, porque está en contacto con el aire superior. Tiene buen gusto y no sacia mucho y puede durar. El cereal de la región occidental es fuente para no pingüe. El vino es fuerte, así, pero no delicioso. Y además puede conservarse mucho tiempo, porque ahí la tierra sí que tiene frío y calor. Las plantas de los jardines y campos que nacen en la región occidental y que se riegan y están en contacto con esas aguas occidentales incitan a la lujuria y a toda tempestad de la carne, es decir, el placer de la ira, la inestabilidad de costumbres y a frecuentes idas y venidas. Y por eso, los hombres que les gustan a veces están contentos y otras están tristes y otras son más veloces. El jugo de estas plantas y las mismas plantas crecen rápido y a gran altura, porque allí les falta el calor y el frío que caen. Por eso son fuertes en su verdor, pero nocivas por los inconvenientes antes mencionados. También sirven para las artes mágicas y demás encantamientos, pero no aportan nada de salud casi. Así pues, ya que no aportan mucha salud a los cuerpos de los hombres, porque en aquel lugar desaparece el día y aparte llega la noche, ya que cuando el rey, es decir, Jesús, estuvo en su majestad, ahí clamaba la maldad, y quiso cubrir al sumo rey con sus tinieblas, pero se estorbaban ella y su ejército. Los árboles de la región austral, que se riegan con las aguas que fluyen de aquí, son beneficiosos y dan gran cantidad de fruta que se conserva bien porque tienen calor. Aquí abunda el cereal y tiene cuerpo y buen sabor. El vino abunda y es delicioso.
además de que tiene un calor abundante en esa zona y esta es la justa temperatura y también la justa recompensa, porque es que el vino se da mejor con calor que con frío, y el frío lo perjudica más que el calor. Las plantas de los huertos y en los campos se riegan con las aguas de estas zonas que fluyen desde el sur, y son frágiles, y son débiles, y son lívidas, y perecen fácilmente, ya que están privadas de la humedad adecuada del aire, y no son muy provechosas para la comida ni para la bebida. Tampoco valen mucho para la medicina, porque se secan con facilidad y no sirven para el ganado, porque tanto los hombres como las bestias se benefician poco de ellas. Los árboles en la zona septentrional que se riegan con aquellas aguas perecen, y lo hacen con facilidad, y su fruto de manzanas y otros que son parecidos no van a aprovecharte bien, porque el frío los va a vulnerar. También el cereal se consigue allí con dificultad, y por eso es escaso, y está mezclado así por menudo con cizaña y con malas hierbas, y sin embargo es bastante fuerte. El vino allí se da con moderación y es fuerte, algo amargo y poco dulce, y parece allí que el sol no lo templa. Las plantas de los huertos y de los jardines que están regadas con aguas del norte no son pingües y no sirven de mucho para la medicina, aunque no perjudiquen a las personas sanas, sí que van a agravar a los enfermos, porque no crecen ni con el debido calor, ni con la debida humedad, sino que crecen con frío y por eso no son muy provechosas ni tampoco son muy fértiles. Número 55. La lluvia. La lluvia que cae sobre la tierra de repente y en gran cantidad es nociva y perjudica los frutos de la tierra porque alberga ciertos livores, pero la lluvia moderada es útil porque riega la tierra y la hace dar frutos, ya que es suave y está pura y limpia para sus objetivos de fertilidad.